Hoy tenemos entre manos una reflexión muy potente del doctor José Antonio Cisneros. Sí, Se atreve a conectar dos mundos que normalmente vemos por separado: el auge de la inteligencia artificial y, por otro lado, la creciente inestabilidad geopolítica. un tema complejo. La verdad es que es un material que te deja pensando, sin duda, por la ambición que tiene y la seriedad con la que lo trata. Pero bueno, vamos directos al grano. Venga, Lo primero que me llamó la atención, y quiero saber qué te parece a ti, es cómo se conectan estas dos grandes ideas. pues mira, yo creo que esa es la clave de todo el texto. La conexión es audaz, es provocadora. Sí, Te pone sobre la mesa la burbuja de la IA, con todas sus promesas de cambiar el mundo. Y justo al lado, casi sin transición, la nueva carrera armamentística nuclear. totalmente. Y creo que ahí está precisamente el primer gran punto de mejora. El texto presenta un análisis que es fascinante de estas dos amenazas, pero ganaría muchísimo en impacto si unificara estas dos ideas bajo una tesis central más explícita. Desde el principio. Totalmente de acuerdo. Es que se siente como si tuviéramos dos ensayos muy buenos pero puestos uno al lado del otro. Exacto. El salto de hablar de ChatGPT a las armas nucleares tácticas de Putin es brillante en su atrevimiento, pero como lectora me falta el puente, ¿sabes? El por qué. Sí, la conexión se siente más intuitiva, más asociativa que argumental. Te deja un poco la duda de cuál es el mensaje de fondo. O sea, ¿estamos hablando de tecnología, de especulación financiera o de la locura de nuestros líderes? Justo, la debilidad es precisamente esa. No hay un hilo conductor claro que te agarre de la mano en la primera línea y te diga, mira, vamos a hablar de esto, y todo lo que leas a continuación, desde los centros de datos hasta los misiles, va a reforzar esta idea. Claro. Ahora mismo el lector tiene que hacer ese trabajo por su cuenta, y bueno, corremos el riesgo de que se pierda o de que interprete un mensaje distinto al que el doctor Cisneros quiere transmitir. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pero sin quitarle esa fluidez de reflexión que tiene, porque tampoco queremos convertirlo en un paper académico. Claro, esa es la clave. No se trata de poner una declaración de tesis como en el colegio para nada. No, Se trata de articular una idea global al inicio que funcione como un ancla, una idea que le dé sentido a todo lo demás. Por ejemplo, se podría empezar con una afirmación potente, algo así como: la misma lógica de crecimiento especulativo y promesas vacías que impulsa la burbuja de la inteligencia artificial está alimentando en paralelo una nueva y peligrosa carrera armamentística. ostras, eso ya cambia todo el enfoque. Con una frase así ya entiendo que el tema no es ni la IA ni las armas, sino esa lógica que hay debajo y que las conecta. Eso es. Cada vez que se hable de una inversión millonaria en Nvidia o de un nuevo misil hipersónico, mi cabeza lo va a conectar con esa idea de promesas vacías. Exactamente. O se podría ir por un lado un poco más filosófico, si encaja con el tono del autor, claro. A ver, Atrapados entre dos ficciones: la realidad virtual que nos promete la inteligencia artificial y las fantasías de poder de los líderes mundiales. Ambas nos alejan de los problemas humanos reales, llevándonos por un camino de autodestrucción. ¿Ves? La idea es la misma: dar un marco. me gusta mucho esa segunda opción también, fíjate, porque resuena con el título, que habla de navegar la realidad a través de un entorno virtual. Ya te está diciendo que ambos mundos son, en cierto modo, virtuales o ficticios. Eso es, y no tiene por qué ser una sola frase al principio. Esa idea central puede reaparecer en las transiciones. Ah, claro. Al pasar de hablar de la IA a la geopolítica, se podría decir algo como: y este espejismo de poder infinito no se queda en Silicon Valley. Así vas tejiendo la red, y el lector nunca se siente perdido. El argumento se vuelve robusto, ¿sabes? No una simple colección de ideas interesantes. Queda clarísimo. Una tesis central que actúe como columna vertebral. Y hablando de estructura, esto me lleva directamente al segundo punto que quería comentar. Porque una buena tesis necesita un esqueleto que la sostenga. Y ahora mismo la estructura del texto es muy libre. Sí, fluye como el pensamiento. Es una de sus virtudes y, a la vez, uno de sus puntos débiles, yo creo. Sí, Sigue una ruta muy natural. Empieza con optimismo, luego la dualidad, real-virtual, la crítica al modelo de negocio de la IA, la obsolescencia, y de repente, ¡boom!, la carrera armamentística. tal cual. Es elocuente.
pero puede sentirse un poco disperso. Exacto, es como una conversación interesante que tienes en un café. Pero para un texto de este calibre, quizás esa falta de una estructura más deliberada le resta un poco de fuerza. Los argumentos son potentes por separado, pero no se suman para crear una tensión creciente, un clímax. ¿Cómo se podría organizar esto sin que pierda esa esencia de reflexión personal? Pues yo creo que la solución es pensar en un arco narrativo. No tenemos por qué poner epígrafes de sección 1, sección 2, para nada. ¿Vale? Pero sí podemos organizar el flujo del contenido en bloques temáticos más definidos. Podemos guiar al lector en un viaje con un principio, un nudo y un desenlace claros. Como una especie de estructura en 3 actos. Justo. Piénsalo así. El primer acto podría ser la ilusión tecnológica. Vale. Aquí nos centramos única y exclusivamente en la IA. Todo el material que ya está en el texto, pero agrupado. Empezamos con la promesa grandilocuente de curar el cáncer y la contrastamos con la realidad de su uso para, no sé, crear memes. Sí, la realidad. Analizamos el modelo económico basado en la especulación, en la adicción, en vender humo. Y rematamos con la locura de la obsolescencia del hardware, esas inversiones millonarias en chips que en 2 años no valdrán nada. Cerramos este bloque habiendo pintado un cuadro completo y crítico de la burbuja de la IA. Me gusta. Dejas a la lectora con una sensación clara de, vale, he entendido el problema en el mundo tecnológico. Y entonces, cuando parece que ya hemos agotado el tema, Haces el giro. Introduces el segundo acto, que podríamos llamar el espejo geopolítico. Y aquí la transición es crucial. claro, Tiene que ser una frase que conecte explícitamente los dos mundos, aprovechando la tesis que ya hemos establecido antes, algo como: pero este patrón de expectativas infladas, de inversión insostenible y de desconexión con la realidad no se limita al mundo digital, tiene un reflejo mucho más peligroso en la arena global. ¡buah, qué potente! Es como si abrieras el plano de la cámara, pasas de un problema, digamos, sectorial a uno global, pero usando la misma lógica. Exacto. Y a partir de ahí despliegas todo el análisis geopolítico que ya está en el texto. La nueva Guerra Fría tripolar, esa analogía fantástica de los 3 alacranes en un frasco, la proliferación nuclear, la crisis de liderazgo. Todo eso. Al haber establecido primero el patrón con la IA, el análisis geopolítico se siente menos como un tema nuevo y más como una manifestación a mayor escala del mismo problema. El lector piensa: es lo mismo otra vez, pero con consecuencias mucho peores. Construyes la tensión. Ya no son 2 problemas aislados, es una misma enfermedad con 2 síntomas. Y supongo que el tercer acto es donde todo confluye. Precisamente. El tercer acto sería la raíz humana del problema. Aquí es donde conectamos los puntos de forma explícita. Argumentamos que tanto los CEOs de Silicon Valley como los líderes mundiales operan bajo una misma lógica de dominio, de falta de asesores competentes que les lleven la contraria, de una profunda desconexión con las consecuencias humanas de sus decisiones. Claro. Se unen la burbuja tecnológica y la locura geopolítica en su origen, la falibilidad, la soberbia y la ceguera humana. Eso le daría un cierre conceptual muy potente. Empezamos con un chip, pasamos por un misil y terminamos en la psicología del poder. Exacto. El viaje para la lectora sería mucho más claro y el mensaje final resonaría con una fuerza tremenda. No es solo que la IA sea una burbuja y que el mundo sea peligroso, es que ambas cosas son producto del mismo defecto humano. Y así, la estructura no solo organiza la información, sino que construye el argumento. Cada parte se apoya en la anterior y eleva la escala y la urgencia del mensaje. Sí, el texto pasaría de ser una reflexión a ser una advertencia contundente y muy bien argumentada. Me parece una sugerencia brillante. Y hablando del mensaje final, eso me lleva al tercer y último punto que quería discutir, que quizás es el más peliagudo. Tiene que ver con el título. ¿Cómo navegar la realidad de hoy a través de un entorno virtual? Ya veo por dónde vas. El título genera una expectativa, ¿no? Una promesa. Exacto. Promete una guía, unas herramientas, una brújula. Y el contenido es un diagnóstico absolutamente demoledor y preciso del problema. Sí, en eso es muy bueno. Es un mapa perfecto de la tormenta, pero cuando terminas de leer te das cuenta de que tienes el mapa, sí, pero sigues en medio de la tormenta sin saber qué hacer. Responde al qué y al por qué, pero el cómo navegarlo se queda en el aire. Sí, es un punto muy importante. El texto te deje con una conciencia muy clara de los peligros, desde la manipulación de la IA hasta una guerra nuclear. Lo cual es valiosísimo, pero también te puede dejar con una sensación de impotencia. Totalmente. El análisis es tan bueno que el problema parece inabarcable,
Y al no ofrecer ninguna vía de salida, aunque sea conceptual, la promesa del título no se cumple. Y seamos claras, nadie espera que el Dr. Cisneros ofrezca la solución a la guerra en Ucrania o a la burbuja de la IA en un vídeo de 10 minutos. Sería absurdo. No, claro. Pero sí se espera algún tipo de perspectiva, un cambio de enfoque que nos dé algo a lo que aferrarnos. Por supuesto. La mejora aquí consistiría en dedicar la parte final del texto, después de ese tercer acto que hemos discutido, a responder directamente a esa pregunta. No se trata de dar soluciones simplistas, sino de proponer un cambio de perspectiva, una llamada a la consciencia que le devuelva algo de poder al individuo. Darle una herramienta. Sí, darle al lector una herramienta, no para solucionar el problema, sino para navegarlo personalmente. ¿Y qué tipo de herramienta podría ser? ¿Qué ejemplos se te ocurren que pudieran encajar con el tono del texto? Pues, a ver, se me ocurren varias vías. Una podría ser ofrecer una herramienta mental. Por ejemplo, se podría proponer la idea del escepticismo constructivo. Interesante. La conclusión podría decir algo como: para navegar esta doble realidad, la clave es aplicar la misma habilidad en ambos mundos. De la misma forma que debemos aprender a verificar una fuente generada por IA, debemos cuestionar las narrativas de miedo y poder que nos venden los líderes políticos. Es el mismo músculo crítico. Eso es muy bueno, porque vuelve a conectar los dos temas centrales del ensayo, la IA y la geopolítica, pero esta vez en el plano de la acción individual. Claro. No puedes parar a Putin, pero sí puedes entrenar tu propio juicio. Exacto. Le da al lector algo concreto que hacer, ser más crítico. Otra opción sería proponer un enfoque de acción más personal, más centrado en la realidad tangible. ¿Vale? La conclusión podría girar en torno a una idea como: quizás la navegación no consiste en intentar dominar estas fuerzas colosales, sino en fortalecer nuestra propia realidad inmediata. Las conexiones humanas directas, el apoyo a un liderazgo sensato a nivel local, la resistencia consciente a la adicción del hype, ya sea tecnológico o geopolítico. Es como decir, ya que el mundo virtual y el geopolítico están fuera de control, anclémonos en el mundo real. Es un mensaje de resistencia pasiva, por así decirlo, de proteger tu propio entorno. También tiene mucha fuerza, ¿eh? Y una tercera vía, quizás la más filosófica, sería cerrar con una idea que redefine el concepto de inteligencia y empodere al lector, algo que cierre el círculo de todo el discurso. A ver. Por ejemplo, al final la verdadera inteligencia no es artificial, es nuestra capacidad profundamente humana para discernir entre la promesa vacía y el valor real, tanto en una nueva aplicación como en un discurso político. Esa es nuestra brújula para navegar la tormenta. Me encanta esa última. Porque empieza criticando la inteligencia artificial y termina reivindicando la inteligencia humana. Le da un cierre perfecto, optimista sin ser ingenuo, y cumple al 100% la promesa del título. Sí. Le dice a la lectora: la herramienta para navegar ya la tienes, es tu propio juicio. Eso es. Cualquiera de estas opciones o una combinación de ellas serviría para que el texto no solo sea un diagnóstico brillante, sino también una pieza que deja al lector con una sensación de agencia, con algo útil y aplicable en su vida. Y eso, al final, es lo que hace que un contenido sea memorable y verdaderamente impactante. Pues creo que con esto tenemos un plan de acción muy claro. En resumen, si tuviéramos que destilarlo en 3 sugerencias clave para potenciar este material, que ya de por sí es excelente. La primera, sin duda, sería unificar el análisis de la IA y la geopolítica bajo una tesis central explícita. Desde el inicio, crear esa columna vertebral conceptual para que todo el discurso se sostenga sobre una única y potente idea. La segunda sería reestructurar la reflexión en esos 3 bloques temáticos que comentábamos: la ilusión tecnológica, el espejo geopolítico y la raíz humana del problema. Exacto. Esto crearía un arco narrativo que mejoraría enormemente el flujo y el impacto creciente del mensaje. Y la tercera, y no menos importante, sería cumplir la promesa del título, dedicar la conclusión a ofrecer perspectivas o herramientas prácticas, ya sean mentales o de acción, sobre cómo navegar estas complejas realidades que se describen. Sí. Para dejar al lector con una sensación de capacidad y no de impotencia. Exacto. Es un trabajo con un potencial enorme para generar conciencia y provocar una reflexión muy necesaria. La base es increíblemente sólida. Con estos ajustes, creo que podría pasar de ser una gran reflexión a ser una pieza de referencia.
Totalmente de acuerdo. El rigor y la valentía del Dr. Cisneros al conectar estos temas ya es admirable de por sí. Se trata solo de pulir la forma en que se presenta el argumento para que su fuerza llegue con la máxima claridad e impacto posible. Pues ahí queda. Animamos al autor a considerar estas ideas y, por supuesto, si decide darles una vuelta, estaremos encantadas de volver a analizar una versión revisada de este texto tan necesario.